Bendito sea este Cristo tan grande que tenemos. Amén. Damos gracias a nuestro Señor en esta fecha tan especial. Muy lindo lo que han hecho, muy lindo el video también. Les voy a pedir a los músicos si pueden sentarse, o los que salieron recién de la plataforma, si se pueden sentar ahí más al medio. Ahí está, damos gracias. Bueno, estamos festejando Pascua y con Pascua estamos festejando la victoria ganada por Cristo para cada uno de nosotros. Él venció y nosotros vencemos en Él. A veces vivimos ese antagonismo en el que por un lado sabemos que Él venció, pero por el otro lado vivimos en derrota. Y qué importante que es comprender esta obra de manera completa para poderla vivir en su esencia en cada momento y en cada instancia de nuestra vida. No tenemos por qué vivir derrotados cuando aquel que vive, como decía Gaby, el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos vive adentro nuestro y Él venció. Amén. Entonces, como hoy es una fecha muy especial, siempre para el cristiano, la fecha muy especial es que se destaca algo específico que se festeja acerca de nuestro Señor, pero la verdadera fiesta, la verdadera celebración, hacemos cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida nosotros festejamos la Pascua, festejamos la Navidad. ¿Por qué? Porque cada día de nuestra vida mantenemos vivo, valga la redundancia, la obra de Jesucristo en nosotros. Hay una fecha histórica que se celebra de manera específica, pero el Hijo de Dios lo festeja cada día de su vida. Y hoy nos toca justamente rememorar las Pascuas. Y para esto, a mí me gustaría hablar de determinados elementos que identifican la Pascua. Es mi deseo que podamos llegar al punto más importante, que es el punto de la resurrección, pero me gustaría que podamos hacer un pequeño camino hasta llegar a este punto que realmente nos haga entender lo que celebramos. Tal vez, si hoy es la primera vez, vamos a entender lo que es la obra de Cristo. Y tal vez, seguramente, si ya somos cristianos de hace años, nos va a permitir refrescar esta obra en cada una de nuestras vidas. Como ustedes saben, cuando se festejan las Pascuas, hay elementos simbólicos que representan algo de estas fiestas. Nosotros, por ejemplo, por tradición, algunos de esos elementos simbólicos son las empanadas de vigilia. Ahí mi esposa me dijo algo del bacalao, me habías dicho. Guiso de bacalao. Yo la primera vez, pero bueno, es un elemento por ahí que con tradiciones se festejan también. Está la famosa rosca de Pascua, que después le sacan los dos huevitos del costado, la meten en el freezer y la usan de rosca de reyes, ¿no? Y tenemos un montón de elementos que representan algo. Ahora, cuando nosotros vemos el festejo histórico de la Pascua, que es la Pascua judía, vemos otros elementos, como el pan sin levadura, como las hierbas amargas, que representan justamente la liberación del pueblo de Dios, ¿no es cierto?, de la esclavitud de Egipto. Pero después vamos a ver que se superponen dos Pascuas, una Pascua histórica con una Pascua nueva, que es la cena del Señor cuando el Señor celebra con sus discípulos esta nueva Pascua que se va a iniciar. Y ahí también hay elementos simbólicos de la Pascua histórica, pero elementos simbólicos que van a representar algo nuevo, como es la copa, el vino que es la sangre que va a ser derramada por Jesucristo, el pan,
que es el cuerpo de Jesucristo representado, molido por el pecado de la humanidad, un cordero que se estaba preparando, que es el mismo Cordero de Dios que iba a ser entregado por cada uno de nosotros. Todos esos elementos los discípulos todavía no entendían lo que significaba. Jesús se los estaba tratando de explicar, pero era la nueva Pascua. Y a partir de esa nueva Pascua no hay elementos simbólicos, pero sí hay elementos que representan esta festividad. Y yo quisiera hablar de algunos. Algunos son directos, otros son indirectos, pero esos elementos van a trazar un pequeño camino que nos va a llevar a la resurrección. Y yo quisiera que juntos primeramente pudiéramos ir a la palabra de Dios y después ver algunos de estos elementos que conforman esta nueva Pascua. Primera de Corintios 5, 7 al 8. Vamos a la palabra de Dios y dice así: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua es Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Estos elementos que menciona Pablo son elementos representativos de la vida cotidiana, de la obra completa de Jesucristo. A mí me gustaría hablar de otros elementos que nos van a llevar a este punto de la resurrección, que es lo que se está festejando en las Pascuas. El primero de ellos tiene que ver con la conciencia. Es el primer elemento del que quiero hablar. No es solamente tener conciencia de esta festividad. Yo quiero hablar de la conciencia del hombre. Yo quiero hablar de esa ley que hay en nosotros. Cuando nosotros hablamos de ley, hablamos de algo que se cumple de manera inexorable. Hay distintos tipos de leyes. Tenemos leyes que tienen que ver con lo natural, tenemos leyes sociales y tenemos leyes divinas. La conciencia es una ley divina. Es una ley básica que nos permite distinguir entre el bien y el mal. De alguna manera esta ley extrae su contenido de la cultura, de lo que conoce, pero la medida en la que Cristo se revela por medio de su palabra y de su espíritu, esta conciencia entra en su definitivo cauce y junto con el Espíritu Santo son aquellos agentes que trabajan renovando nuestra vida, marcándonos el bien y el mal según Dios y no según el hombre. Pero no solamente esta ley divina está en nosotros, también hay otra ley que está en nosotros que es contraria a esta ley divina. Y es una ley que nos lleva a nosotros continuamente a quebrantar esta ley divina. Y esto es así. Y lamentablemente todos tenemos esta ley adentro nuestro. Tenemos una ley que nos marca el bien y el mal, pero tenemos una ley adentro nuestro que nos hace quebrantar la ley de la conciencia. Yo recuerdo muy bien cuando era pequeño cómo funciona esto. Recuerdo que una vez subiendo al departamento donde vivían mis padres, donde vivía yo, había un bolso con las personas del primer piso. Yo vivía en el segundo piso. Y había un llavero así de grande, lleno de llaves. Y yo era chiquito, y viste que los chicos a veces hacen maldades. Por lo menos yo las hacía. ¿Y qué es lo que hago yo? Agarro ese llavero que tenía 500 llaves, ahora entiendo, pobre hombre, ¿no? Pero agarro ese llavero que tenía 500 llaves y voy afuera y hago una maldad. Lo pongo en la parte de atrás de una camioneta. Ponete en el lugar de ese hombre cuando viene y va a buscar sus llaves, ¿no? Y lo hice y sentí, viste, como una adrenalina. Pero después
me empecé a sentir mal. Me senté en la mesa con mis padres. Mi madre, no sabés lo que le pasó al hombre del primer piso. ¿Qué le pasó? La llave, no puede encontrar la llave. Yo no te puedo explicar adentro mío. Toca la puerta al hombre del primer piso. Pero ¿están seguros que ustedes no las...? Y yo lo escuchaba al hombre, estaba sentado en la mesa. Bueno, resumiéndotelo un poquito, llegó un momento que rompí en llanto, no podía más con eso. ¿Qué te pasó? Y dice mi madre, ¿no habrás agarrado? Sí. ¿Y dónde dejaste esa llave? Y la puse en una camioneta. Y mi padre se agarraba la cabeza. Bajó y gracias a Dios la camioneta estaba. Me agarró con el llavero, me hizo pedirle perdón al hombre. No te puedo explicar el hombre las cosas que le hubiera gustado decirme, ¿no? No me las dijo porque era chiquito. Pero eso es lo que pasó en una criatura. Ahora, crecemos y la ley de la conciencia está vívida y esa ley de inferir la conciencia también está viva en cada uno de nosotros. Y continuamente quebramos la ley de la conciencia y eso automáticamente nos va trayendo un pesar como personas. Eso fue la sencillez de algo que hizo un niño, pero vamos contra la ley de nuestra conciencia y hacemos cosas que quedan guardadas adentro de nuestro corazón. Cosas que a la noche aparecen en nuestra mente, cosas que tal vez quedaron como algo pequeño, escondido y nuestra vida avanza y los años pasan, pero cuando me doy vuelta y recuerdo, no me permite siquiera disfrutar el presente porque es una mancha. Es algo que me está demandando algo en mi vida. Y ese pesar es el que está en la vida de la humanidad que continuamente está quebrando esa ley divina puesta por Dios. Cuando Jesús dijo, todos los que estéis trabajados y cargados, vengan a mí y descansen, esa carga y ese trabajo es esa ley del mal, del bien y el mal, quebrantada en nuestras vidas y fijada dentro nuestro. ¿Qué es lo que nos suele pasar cuando hacemos cosas que no están bien y están escondidas y viene alguna situación adversa? Inmediatamente eso sale a luz, porque inconscientemente consideramos que es un castigo por lo que hemos hecho. Es algo que no está resuelto en nuestra vida, es algo que siempre está. Nosotros nos preocupamos en esconderlo, en disfrazarlo, pero siempre está. Y eso produce una carga en nosotros. El hombre, aunque lo quiera disimular, es consciente de su propia maldad. Entonces, para iniciar este camino que nos va a llevar a la resurrección, primeramente quiero hablar de este primer aspecto que es la conciencia. Luego de la conciencia, inmediatamente está la justicia. ¿Y la justicia qué es? Es la retribución a esa ley quebrantada. Yo merezco algo por el mal que hice. Yo ya me veía venir que iba a cobrar como los mejores. Gracias a Dios se encontró la llave, lógicamente recibí un flor de sermón y nunca más en la vida, por lo menos hice eso, ¿no? Pero la justicia está demandando una retribución sobre la ley quebrantada. Y eso sigue siendo un peso en nosotros. Ahora, la realidad es que si realmente hay una ley divina en nosotros, si hay una ley que se revela dentro nuestro a esa ley divina, quiere decir que todos, de alguna manera, estamos infringiendo la ley y la justicia tiene que venir sobre todos. Sin embargo, nosotros nos vamos a dar cuenta que el hombre aprendió a hacer de la justicia algo que continuamente se rediseña, se reinventa. ¿Por qué? Porque el hombre no puede dejar de inferir en la ley de su conciencia, no puede dejar de pecar, entonces tiene que hacer algo para que la justicia
no sea tan rotunda sobre su vida. Y reinventa las cosas. Termina llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Algo que en un momento estaba prohibido, lo prohibido generó un negocio, y para que eso no se convierta en un negocio, legalizamos lo prohibido. Al legalizarlo decimos ahora lo malo está bien para evitar el negocio, y eso es un área del pragmatismo en donde se evita un mal mayor con un mal menor. El hombre es un artista en rediseñar la justicia para poder convivir con la culpa de la ley que quebró. Y eso finalmente se llama hipocresía. El hombre es un artista en disfrazar la ley que quebró. Le pone nombres, echa culpas como el primer hombre, la primera mujer. Busca un montón de formas que le permitan a él sobrellevar eso, porque el peso de eso es bravo. Y la palabra de Dios nos señala que todo hombre infiere esta ley, y todos sabemos, no hay justo ni aún uno. O sea que la justicia, si cae sobre el hombre, toda alma que pecare, que fuere contra esta ley divina, ¿qué pasa? Morirá. Ahora, no morimos como esperaba Adán y Eva, que morirían, ¿no es cierto?, cesaría su vida biológica. Morimos espiritualmente, morimos interiormente. El hombre está muerto porque quebrantó una ley y porque se cumple la justicia sobre ese hombre. El hombre está muerto. Vive biológicamente, pero está muerto. No hay vida de Dios en él. Está el peso del pecado sobre su vida. Está el peso de la ley quebrantada sobre su vida. Y esto es lo que destroza al hombre. Esto es lo que trae enfermedades en su mente, en su corazón. Esto es lo que hace que el hombre no le encuentre sentido a la vida, porque el hombre quebrantó la ley de la conciencia y sabe que la justicia, por más que le ponga el nombre que le quiera poner, está demandando algo de él. Primer elemento, la conciencia. Segundo elemento, la justicia. Tercer elemento, el sacrificio. El resarcimiento de la justicia implica un sacrificio, implica algo a cambio. En la injusticia que el hombre genera, alguien puede pagar un dinero determinado y quedar libre de lo que ha hecho. Pero la justicia divina no es así. La justicia divina demanda muerte para liberar al hombre de la muerte. La paga del pecado es muerte. Muchas veces nosotros queremos darle a Dios una suerte de sacrificio que detenga la justicia de Él. Quebrantamos esa ley. Y no solamente la conciencia, los hijos de Dios, el Espíritu Santo también los redarguye de pecado. Y a veces queremos expiar eso con sacrificios propios, pero la realidad es que el hombre no puede generar ningún tipo de sacrificio que agrade a Dios. El hombre solamente puede recibir de parte de Dios el sacrificio que paga su justicia. Y siempre el hombre ha querido hacer lo mismo. Ha querido por medio de sus propios méritos estar bien con Dios. Cuando David tiene que dar un sacrificio al Señor, viene alguien y le dice: David, yo te doy de mi ganado, te doy el terreno para que lo hagas, te doy... No, yo quiero comprar todo. Yo no le voy a dar al Señor sacrificio que no cueste nada. Pero cuidado con esto, porque el precio del sacrificio no lo ponemos nosotros, lo pone Él. No es algo que nosotros le podamos dar a Él, sino el precio
es recibir la provisión que Él nos da. El primer sacrificio fue un animal inocente por medio del cual el Señor cubrió la desnudez de Adán y Eva. Ellos no tenían cómo expiar su pecado, solamente tuvieron que recibir la provisión de Dios. Nosotros no tenemos cómo expiar esa ley de la conciencia quebrantada, no tenemos cómo pagar por esa justicia y no podemos dar un sacrificio que sea agradable a Dios. De hecho, la palabra de Dios nos dice que el sacrificio no es un sacrificio directo, sino que es producto de haber aceptado el sacrificio divino, que es el espíritu quebrantado, que es adorar a Dios en espíritu y en verdad, es producto de haber aceptado ese resarcimiento. Ese sacrificio implica muerte. Hay algo que tiene que morir, porque la paga del pecado es muerte, y porque si no, no hay manera de que el hombre salga de la muerte espiritual. Mire, iglesia, la palabra es tan sencilla cuando me dice, separado de mí, nada podéis hacer. La realidad es que para hombre inconverso, para hombre que conoce a Cristo, el principio del pecado es la separación de Dios. Puedo venir a la iglesia y estar separado de Dios. Puedo hasta orar, hasta leer la Biblia y estar separado de Dios. El sacrificio es aceptar la provisión de Dios sobre mi vida. Y eso es lo que me mantiene unido a la vida. Eso es lo que permite que mi pecado, por yerro, no por práctica, sea continuamente expiado por la sangre de Jesucristo. Pero el pecado que es como consecuencia de mi rebeldía, que se repite y se repite y se repite, hasta que yo no resuelva el problema de raíz, eso lamentablemente va a seguir marcando mi conciencia y la justicia va a seguir aplicándose sobre eso. Pero es necesario que algo muera para que vos y yo tengamos vida. Es necesario un sacrificio perfecto que vos no podés dar, pero que Dios sí provee. Y no es ni más ni menos que Él mismo, hecho hijo, cargando con la miseria, con ese llavero escondido y con cualquier tipo de pecado guardado que pueda haber en cada uno de nosotros. A veces padecemos innecesariamente porque esta ley quebrantada está presente en nosotros porque no ha habido una confesión delante de nuestro Señor, no hemos aceptado, siendo que es algo tan grande, no hemos aceptado por orgullo, por incredulidad o por lo que sea, la provisión de Dios sobre eso y tratamos de pelearlo por nuestra propia cuenta. Tratamos de generar nosotros el sacrificio o el mérito en vez de poder venir a los pies de Él y decirle, Señor, acepto lo que vos hiciste por mí y lo acepto de manera completa. Yo no tengo cómo lidiar con esto. Y la realidad es que algo tiene que morir, porque eso sí me va a llevar finalmente a la parte final, valga la redundancia, de lo que se celebra, que es la resurrección. Tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una muerte, porque de esa muerte se va a desprender la vida. Es necesario que para que haya una resurrección, primeramente haya una muerte. El Espíritu Santo trabaja en la vida de cada uno para que todo aquello que va contra la ley de Dios muera en nosotros. Porque si eso no muere, continuamente va a repetir lo mismo. El hombre sin Dios dice, sí, yo tengo un problema de conciencia. Entonces, ¿qué pasa? No lo vuelvo a hacer más, lo va a volver a hacer de nuevo. Porque no tiene otra opción, no tiene otra vida. Es la única que conoce y es la única que tiene. Pero cuando ese sacrificio paga la deuda, yo muero a esa vieja vida y yo resucito a una vida nueva. Y esto no es algo de una vez, iglesia. Esto es cada momento nuestro.
Pablo mismo dijo que él muere continuamente, y vos también y yo también morimos continuamente. Esa resurrección nos está llevando a vivir esa victoria. Si no es una vida de resurrección, no va a haber victoria. Si voy a vivir bajo el flagelo de mi conciencia continuamente, voy a ser una persona torturada, una persona amargada. Si voy a dibujar la justicia de Dios a mi propia conveniencia, nunca va a ser satisfecha y nunca voy a recibir la liberación que estoy necesitando. Si no acepto la provisión de Él y trato de expiar lo mío con mis propias fuerzas, no voy a llegar a ningún lado, porque no es la justicia de Dios, es la propia, que dice la palabra de Dios que es como trapo de inmundicia, no tiene efectividad. Si yo acepto ese sacrificio, estoy aceptando una vida nueva, porque para aceptar ese sacrificio, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Arrepentirme. Muchas veces, iglesia, la persona nueva se arrepiente de manera fácil, pero nosotros que ya llevamos mucho tiempo en el camino, somos duros para arrepentirnos. Pensamos que es un cliché cristiano, pensamos que ya está todo, pero tenemos que entender que la ley o una ley se cumple inexorablemente, se repite inexorablemente. Y si yo peco y no me arrepiento, el pecado queda. Los méritos de Cristo están detenidos hasta que yo realmente me arrepienta por eso y haya un nuevo lavamiento en mi vida. No hay vida si no hay muerte. Muchos no pueden experimentar la plenitud de Cristo porque no quieren morir, no quieren entregar su propia vida como sacrificio santo, agradable al Señor. Entonces, ¿qué pasa? El principio de la vieja vida sigue actuando. Sé que hay algo mejor, pero a esto yo no quiero morir. No puedo alcanzarlo. Lo que el Señor me dio para poder alcanzar lo que Él tiene es un medio, es un sacrificio. Y ese sacrificio yo lo tengo que aceptar. No es hacer algo extra, es negarme a mí mismo. Como consecuencia, la vida de Cristo fluye a partir de mí. Ese es el punto al que el Señor nos lleva, al punto de la resurrección. ¿Y sabés qué pasa cuando hay una vida de resurrección? Hay un miembro del cuerpo. ¿Sabés qué pasa cuando hay una vida de resurrección? Hay un testimonio al mundo entero. Este mundo cuestiona a Jesucristo. Este mundo cuestiona nuestra fe. Pero cuando hay algo genuino y algo verdadero, no lo puede cuestionar. Cuando el ciego de nacimiento, que todo el pueblo lo conocía, recibe la vista, los mismos fariseos buscaban la manera de esconder esto, entonces hablaban con los padres. ¿Este es su hijo? Sí. ¿Y está viendo? Sí. Pero él antes veía, no, nació ciego. ¿Y cómo es que ve ahora? Y pregúntele a él, no sé. Y le preguntan a él. ¿Y vos antes veías? No. ¿Y ahora sí? ¿Y quién te sanó? No sé, ese hombre. Bueno, pero ese hombre es pecador. Bueno, la verdad yo no sé si es pecador o no. Lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Y la gente te puede decir, pero todo lo que vos crees son unos locos, son... Mirá, yo no sé si serán locos o no. Yo sé que antes estaba muerto y ahora estoy vivo. Y el cambio, vos lo ves. No se puede negar. Yo antes iba para este lado y ahora voy para este lado. Sí, bueno, pero eso, si para vos son unos locos, serán unos locos. Pero yo sé lo que pasó adentro mío. Y ese es el testimonio que nosotros tenemos para este mundo. Y este mundo lo va a querer racionalizar de alguna manera. Te lavan la cabeza, son una cepa. La realidad es que pasó algo adentro mío. Mi conciencia era clara de que yo era una persona pecadora. La justicia me condenaba
y cargaba con ese peso cada día, y ese peso era el que me llevaba a ser mal hablado, agresivo, ladrón y otro montón de cosas. Pero finalmente entendí que Dios dio una provisión para que eso definitivamente fuera terminado en mi vida. Y yo por medio de la fe y el arrepentimiento acepté esa provisión. Y yo morí y resucité juntamente con Cristo. Y la vida que ahora vivo, no la vivo según el pecado, no la vivo según la carne, la vivo según el Espíritu y según la victoria del Hijo de Dios. Y eso, iglesia, es la Pascua, y eso, iglesia, es el Evangelio. Y más de esto no hay. Esto es lo que celebramos cada día. Esto es lo que vivimos cada día de nuestra vida. Esto lo celebramos hoy por una fecha conmemorativa. Pero si esto no es nuestro diario andar, iglesia, no sirve lo que estamos haciendo. Si esto no es algo continuo en nosotros, vivido y predicado a otro, hay algo que estamos haciendo mal y no lo estamos entendiendo. Pero si lo estamos viviendo de esta manera, hoy es un día más en el cual celebramos y festejamos estas Pascuas. Amén. Los invito a ponerse de pie.